Estamos otra vez reunidos en este podcast para honra y gloria de Dios. Estoy con mi amigo Salatiel Nostroza. Y yo soy Alberto Gamaliel Reyes Mata. Es un honor para nosotros estar nuevamente trayendo un mensaje de la palabra de Dios. Es un honor llevar este mensaje para que juntos aprendamos de la palabra de Dios para nuestras vidas. Y no solamente aprendamos, sino que lo pongamos por obra. Hoy, el tema de hoy es el guerras y rumores de guerras. El tema de hoy es guerras y rumores de guerras. Vemos en la sociedad, ¿vale? Vemos en la sociedad algo que nos está afectando desde hace 2 semanas, ¿verdad? Vemos cómo Rusia está imponiéndose contra Ucrania. El mundo está en conmoción, se quieren pelear unos contra otros y hay guerras, ya no es rumores, es guerra, ¿verdad? Vemos el mundo en un estado de emergencia, no solamente en las áreas de naciones, sino también la vemos en nuestro país, como en el juego de Atlas Querétaro, y fue algo terrible, ¿verdad? Entonces vemos aquí guerras y rumores de guerras, algo que ya estaba escrito desde que Jesucristo vino a esta tierra. Voy a leer una porción de la palabra de Dios ahí en Mateo 24 del 3 en adelante. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo será estas cosas que señal habrá de tu venida, del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os enseñe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Y oiréis guerra y rumores de guerras. Mirad que no nos turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vendrán guerras y rumores de guerras. Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo, a los discípulos angustiados, y hacen una pregunta: dinos cómo será o cuándo será, cómo serán las cosas o las señales, cuáles señales habrá antes del fin del siglo. Entonces, ¿cómo va a salir? Sí, pues a nosotros nos toca hoy ver esta guerra que hay. A mis abuelos le tocó ver la Segunda Guerra Mundial, y así se iba. Los papás de mis abuelos vieron la Primera Guerra Mundial. Y es algo que lamentamos todos como humanidad. No nos gusta ver sufrir a nuestro prójimo, seamos o no seamos personas frías, sino que sabemos que esas personas, pudiendo ser nosotros, nos ponemos en su lugar, ¿verdad? Cómo ellos están sufriendo, cómo ellos están dejando su hogar para irse a otros lugares a buscar refugio. Y muchas de las veces en nuestras vidas, o sea, voy a aplicarlo sin salirme del tema, muchas de las veces hay guerras, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? Que decimos, hay guerras internas, estas son guerras externas, ¿verdad? Pero muchas de las veces hay guerras en nuestra vida. Cómo solucionarlas, cómo enfrentarlas. Ellas están buscando refugio en otra parte y nosotros buscamos refugio en Dios. Exacto. ¿Verdad? Cuando tenemos aflicción de espíritu y que hay esa turbación, sabemos que Cristo es nuestro refugio. En Él encontramos paz, vida y salvación. Sí, de hecho, la palabra de Dios dice que tendremos guerras no físicas, tenemos guerras espirituales, pero y Dios dice cómo
cómo salir adelante, ¿verdad? Sí. Y sí es cierto, muchas veces tenemos esas guerras espirituales como hijos de Dios, como personas, como seres humanos, y, y necesitamos salir adelante con la ayuda de Dios, porque no podemos solos. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Necesitamos a Dios que nos ayude, que nos tome de sus manos, ¿verdad? Como tú dices, esta guerra de Rusia y Ucrania, pues días anteriores estábamos asustados, cómo iba a reaccionar el mundo, cómo iba a reaccionar Estados Unidos, cómo iba a reaccionar la OTAN, ¿verdad? Entonces vemos como asustados porque, ¿cómo se llama? Al ver personas que se están muriendo, que se están están perdiendo sus seres queridos. Como quieres o no, somos seres humanos y nos duele, ¿verdad? Nos duele. El ejemplo que les di también te di de Atlas y Querétaro, vemos como los hombres, ¿verdad? También pelearon y cómo me duele, ¿verdad? Me duele ver a personas golpeando a otras personas, viendo sin, ¿cómo se llama? Sin temor, o sea, sin que se detengan, o sea, fueron con todo. Entonces ya en ese tema vemos más en internet, más imágenes sobre eso. Entonces dice, y a pesar de todo esto, no será el fin, va a ser principios de dolores. Y esto me encantó lo que dice aquí esta porción de la palabra de Dios. Dice, y no será el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos y en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregará unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por habéis multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el 14, mira, y será predicado este evangelio del reino en todo mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, reino contra reino, padre contra hijo, hijo contra padre. Entonces, pero lo estamos viendo todo esto. Sí, en nuestro país, como tú lo acabas de comentar, eh, hay guerras internas, tenemos guerras como esas, no cabe duda que es algo que, o sea, a nosotros nos quedamos impactados, impresionados por las imágenes porque nosotros no seríamos capaces de manera alguna de cometer esos actos, ¿no? Entonces, aquí dice que el amor de muchos se enfriará y que la maldad se multiplicaría. O sea, esto fue dicho, no sé, hace más de 2000 años aproximadamente. Entonces, más o menos, y Jesús estaba profetizando, ¿verdad? Estaba diciendo, esto va a acontecer. Y ¿qué estamos viendo nosotros en nuestro país? Como lo decía Gama, o sea, estamos viendo que hay guerras internas entre nosotros mismos. Somos los mismos mexicanos golpeándonos a nosotros mismos. Es diferente de la guerra internacional que hay hoy en día, porque es un país invadiendo la independencia de otro país. O sea, es como si alguien viniera aquí a la casa o a mi casa y dijera, no, esto es mío, porque ya lo tomé yo por la fuerza, ahora me pertenece a mí. Pero ¿cómo? Si esta es mía, sí, pues ya vete o algo. No, yo voy a luchar por lo que Dios me ha dado, ¿verdad? Exacto. Y ellos están haciendo eso. Están luchando por su país, por su tierra, por lo que Dios les ha dado, porque las naciones son de Dios. Sí. Todas las tierras, la tierra es de Dios. Sí. Nada es del hombre.
Yo sé que igual muchas personas han orado por el presidente diciendo, Dios, fortalécelos, o sea, ayúdalos, porque necesitamos su ayuda para salir adelante, como tú decías. Sí. Si no, no podemos. Y aquí nos dice eso, o sea, que se multiplica la maldad, el amor de muchos se enfría. Como tú dices, estamos viendo estas peleas, estos pleitos aquí nosotros. Sí, y lo vemos, ¿verdad? Lo vemos como qué tan terrible es una guerra. Entonces, qué tan terrible, devastadora es la guerra, ¿verdad? Y decías, la guerra como fuera del país, como dentro. Y fíjate, decía un analista, decía, todas las guerras acaban. Y muchas de las veces, como tú decías, las guerras son devastadoras. Y nosotros muchas de las veces cuando tenemos guerras internas terminamos devastados, Sí. hechos pedazos, sin vida, tal vez aparente desesperanza, pero todo acaba. Todo tiene un inicio y todo tiene un final, no va a ser para siempre. Exacto. Entonces, y la peor es que cuando acaba, ¿cómo acabamos? Entonces, en cada guerra hay dificultades para realizar otra vez la vida que normalmente antes de la guerra estábamos viviendo, espiritualmente y guerra física. Entonces ya no vuelve a ser lo mismo. Entonces, por ejemplo, en el estadio vemos que mucha gente ya no va a ir. En Rusia, mucha gente ya no va a tener su casa. Espiritualmente, a lo mejor la guerra te va a hacer entender el amor, la compasión de Dios. Así es. Entonces vemos como en diferentes aspectos de la guerra hay consecuencias siempre. Hay consecuencias. Y siempre va a ser algo terrible una guerra, pero hay veces que va a ser a veces hasta necesaria. ¿Sí? Espiritualmente. Sí, sí, sí. Y destilándolos de los actos que estamos viendo a nuestro alrededor. Hablando espiritualmente, muchas veces es necesaria. ¿Para qué? Para crecer espiritualmente, ¿verdad? Entonces, Jesús está profetizando muchos años antes les dice a sus discípulos, va a haber guerras y rumores de guerras y no será el fin, va a haber terremotos, va a haber desastres naturales y no será el fin, solamente van a ser principios de dolores, o sea, que estamos empezando solamente. Así es. Como la mujer embarazada, ¿verdad? Principios de dolores. Exacto. Bueno, yo no tengo experiencia en absoluto, ¿verdad? Pues no tengo esposa ni nada, pero los que están casados saben que las mujeres les vienen dolores, ¿no? O sea, con dolores tienen al hijo. Entonces, para que el hijo venga, tiene que haber dolor, ¿no? Tiene que haber ese principio. Esa es una señal, el dolor. Es una señal de que ya está a punto de nacer. Entonces, así es. Vaya, que se entiende, ¿verdad? Sí. Cómo Jesús viene después del dolor que estamos atravesando. Exacto. Entonces dice, aún no será el fin, pero hace principios. Entonces es algo que está, como cristianos lo sabemos. A lo mejor ahorita dicen, no, es que Rusia y Ucrania es Gog y Magog, lo que dice Sí. Ezequiel en el capítulo 38 y 39, ¿verdad? Que de Gog y Magog, pero realmente lo vemos y conforme a la palabra de Dios, y es una profecía que a lo mejor todavía no se está cumpliendo, o sea, todavía no se está cumpliendo, pero para allá va esa profecía, todavía no es muchos dicen, no, es que Rusia es Magog y esto y que el otro, pero realmente no sabemos porque Dios no lo ha revelado. No lo ha revelado, y muchos historiadores lo dicen, es que viene del norte y que God es un rey y Magog es un reino, lo dice Ezequiel.
y le profetiza a Ezequiel y dice, ve y diles que va a invadir Israel, ¿verdad? Entonces, lo leemos y lo relacionamos, pero realmente Dios no nos está revelando. Son posiciones, son creencias todavía. De eso Dios lo va a revelar en su tiempo. Porque en su palabra dice, ¿y cuándo va a venir su venida? Pues ni los ángeles mismos saben cuándo va a venir el Señor. Ni Jesucristo mismo sabe cuándo va a venir el Señor. Sí. Ese es solamente del Padre. Ese le conoce. Eso lo sabe solamente el Padre. Entonces, son muchas cosas que dicen y que hablan, pero realmente solamente Dios es el que sabe cómo van a venir las cosas. Lo sabemos por la profecía, lo sabemos que a lo mejor va a ser así, va a venir este pueblo y va a atacar a Israel, el pueblo de Israel, pero no sabemos quién es este pueblo todavía. Así es. Pues también, pues bueno, sabemos que meterse con Israel es meterse con directamente declarar la guerra a Dios, ¿no? Sí. Que si ellos saben, todo el mundo sabemos que Jesús nació ahí, que Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo. Y pues meterse con su tierra es prácticamente declarar la guerra a Dios. De hecho, el pueblo escogido de Dios. El pueblo escogido de Dios y estaba viendo el pueblo escogido Israel es un pueblo geográficamente muy pequeño. O sea, lo rodean muchas naciones más grandes que Israel. El pueblo, estaba viendo que el pueblo más chico de América, creo que es Guatemala, no me acuerdo muy bien, pero sí, que cabía muchas veces en el pueblo más chico de América, en el país más chico de América, cabía varias veces en cuestión de territorio. Entonces es un pueblo chico, en sus áreas geográficas es chico, lo rodean muchas naciones muy grandes, pero Dios está con él. ¿Por qué? Porque sencillamente los premios Nobel, el que hizo el GPS es hebreo. El que hizo muchas cosas han salido Albert Einstein era judío. era judío. Entonces vemos cómo Dios ha respaldado y una nación tan pequeña está preparada, está capacitada como una nación primermundista. Entonces, Dios lo ha bendecido a Israel porque es su pueblo. Sí. Entonces, Dios ve que si alguien está contra él, Dios va a poner las manos porque es su pueblo, realmente. Entonces, porque de su pueblo y es el pueblo escogido de Dios. Bendecimos a Israel. Había un hombre, el de Venezuela, no me acuerdo cómo se llama. Nicolás Maduro. El otro, Hugo Chávez, Hugo Chávez, ¿verdad? El que falleció, él maldijo a Israel. Y decía, es que yo lo maldigo desde el fondo de mis entrañas. Sí. Entonces, y después de eso, él muere de cáncer de estómago. Entonces vemos cómo Dios, ¿verdad? Cómo Dios protege. Y el que te maldiga será maldecido. Y el que te bendiga será bendecido. Entonces, Dios está con Israel. Por eso es muy importante bendecir a Israel y amar a Dios. Entonces, la guerra, estamos en el tema de la guerra, ¿verdad? Y la pregunta que te puedo decir, Salí, ¿tú irías a la guerra? Yo iría a la guerra, bueno, obviamente de mi nación, ¿no? Pues sería por defensa propia, aunque no, obviamente yo no apoyo a la guerra, pero si nos invaden como Ucrania, por ejemplo,
pues, pues claro que sí, o sea, no sé, o de alguna manera, no sé cómo reaccionaría. Por la fuerza, digo, está mal, o sea, sí. no sé, yo pienso, ¿verdad? Ese es mi pensamiento, no sé. Defendería lo tuyo. Claro. No, claro que lo primero que vas a hacer es asegurar a tu familia, ¿verdad? Como lo hicieron muchos ucranianos, ¿verdad? Primero, ¿sabes qué? Voy a ir a dejo a mi familia, no sé, a un país vecino, y ahora sí, te regresas y ahora sí vas a defender lo tuyo. Sí. Y yo pienso que muchos lo haríamos así, porque es algo que te costó y es algo que tienes amor, entonces te sale del patriotismo. Y muchos decían en los videos, ¿por qué se queda? Dice, es que esta es mi casa, ¿a dónde voy a ir? Exacto. O sea, yo no tengo ningún lugar a donde voy a ir. Y luego decían, pues tiene razón, es su casa, es su tierra, es su hogar, ahí nació y ahí va a morir. O sea, por eso defienden, oye, tú eres un invasor, ¿por qué haces esto? O sea, todo por la paz, por el medio de hablar, ¿qué caso vamos a Exacto. conversar? Esto no, porque hay muerte por medio, ¿no? Entonces, pues no exaltamos la muerte, al contrario, la vida. O sea, es que vamos a hacer, no sé, algo para crecer juntos. Sí, decía nuestro presidente, abrazos, no balazos. Abrazos. Entonces, pero al momento de que te atacan, pues tienes que responder. Sí, claro. Y yo creo que el pueblo de Israel también lo hizo en ocasiones, ¿verdad? Sí. Para ganar más territorio o para llegar a la tierra prometida que le pertenecía a Israel, ¿verdad? Dios permitió que hubiera guerra, Ajá. que lucharan para tener ese territorio. Entonces, yo pienso que nosotros como mexicanos también lo haríamos. Defenderíamos nuestra patria, defenderíamos nuestro territorio, mi casa, mi hogar, ¿sí? Claro, sí, porque seríamos como, pues bueno, o sea, a lo mejor exagero, pero seríamos como prisioneros de un gobierno que, oye, o sea, somos un país libre. Exacto. Ya nos costó una independencia, independizarnos. O sea, ¿por qué otra vez quieres venir a invadir cuando ya somos un país libre? O sea, Exacto. déjanos tú con tu país y hasta allá, pero esto es el lugar donde hemos nacido, donde... Sí. Fíjate que ahora decía Donald Trump, yo sí invadiría México. Y me pongo a esa posición de muchos dicen, no, que le invada, que nos hacemos americanos y ya tenemos de ida y venida a Estados Unidos. Y le dije, sí, pero detrás de ese trasfondo no vamos a quedar como americanos, vamos a Sí. quedar como esclavos de los americanos. Entonces, y sería, no sería, qué padre sería así, no, ellos van a entrar por la fuerza y Ajá. mucha muerte va a venir si hay paz, si sucede eso. Por eso le digo, no sea O sea, mucho de la vez sí, yo te entiendo, porque yo también lo he pensado, no, ay, qué padre que Perdón. Pero con lo que veo en Ucrania, digo, no, sácate, yo Sí, ya no... sí. O sea, si es así, no. Si es por la buena, sí. Si es por la mala, no. Y ¿cuántos se quieren independizar No, independizar de México? Ya levanta la mano. Voluntarios, no, ya. Pues se hacen estadounidenses, con visa y todo. Entonces, muchas veces muchas veces hay muchos medios por donde, ¿cómo se llama? Llevar un conflicto en la mesa antes de la guerra. Entonces Sí. yo pienso que es la mejor opción esa, llevarla en la mesa hasta donde se pueda. Pero fíjate, ahorita comentabas, decías tú que a veces son necesarias las guerras. Y, y pensándolo bien, yo creo que lo que está pasando allá va a surgir algo bueno. Yo no creo que triunfe Putin, triunfe en su plan, porque yo pienso que ni los soldados rusos quieren matar a un... O sea, mismos rusos de su misma sangre viven en En Ucrania. Ucrania. Y veía un video, ¿verdad? Hay muchos videos, pero hay un señor que le dice, hey, yo también soy ruso, vete de aquí, esta es mi casa. Yo no me voy allá porque aquí hice mi casa, aquí tengo mi hogar, pero yo soy igual que tú, soy ruso.
Y el soldado, pues se queda pensando. sí, así como que es cierto, estoy matando a mi misma gente. O sea, cosas que yo creo que ni los soldados quieren hacer. O sea, de verdad, que están en contra de su voluntad, pero si no lo hacen, los matan a ellos. Sí. Entonces, es muy difícil, por eso nos duele mucho esta situación, porque... Y yo me pongo en el lugar de Ucrania, de cómo se está defendiendo. Y me pongo en el lugar de Rusia, de cuáles son el objetivo, ¿verdad? De que no se estacione Estados Unidos Sí. ahí. Pues también de esa manera también digo, pues yo también haría lo mismo, de que tener un ratero en el patio de atrás viviendo, estaría todo el día o toda la noche vigilándolo. Y eso es lo que no quiere Rusia, ¿verdad? Vigilar todo el Sí, tiempo. no quiere ser vigilado por los intereses que tiene el país. Exacto. Ahora, muchos tenemos que ser, ¿cómo se llama? Neutros, ¿no? Ver, ni para Estados Unidos ni para Rusia. ¿Por qué no se quieren? ¿Por qué no se tratan? ¿Por qué no llegan a un acuerdo? Sí. Pero hay muchas cosas, hay mucha historia de la cual hablar que está muy, muy interesante. Tocaría muchos temas, pero no me estaría saliendo. Sí, de hecho es historia, es algo que pues, nos compete, ¿verdad? Nos importa porque pues mucha gente está muriendo, mucha Sí, gente está muriendo y vemos cómo Dios, a pesar de todo eso, Dios se manifiesta eh, en la vida de cada país, ¿verdad? Y cómo Dios está supliendo también para los ucranianos sin que nadie se meta, ¿verdad? sí, Estados Unidos está proveyendo eh, armamento. O sea, Dios está permitiendo que defienda. sí. Como en los rusos, ¿verdad? En Rusia, el pueblo ruso no está a favor de la guerra porque son mi familia, parte de nosotros. Y fíjate que, bueno, lo poco que sé, no sé mucho, pero sé que en Ucrania hay muchos creyentes Ujú. cristianos, que hay videos, ¿verdad? Que han Sí, salido donde la Asociación Bautista habla a los pastores y todo. Y digo, o sea, qué interesante escuchar eso. ¿Por qué? Porque yo digo, no es una casualidad que haya pasado esto. no, Porque, o sea, hasta de verdad yo me he puesto a orar por ellos, o sea, porque yo digo, algo en mí, Dios me pone a orar por ellos, ¿no? Que sí, Dios los guarde, que Dios los cura, o sea, porque algo bueno va a pasar en ese país. Tienen libertad, libertad de culto, sí, algo que en otros lugares no puede pasar así. Ahora, no es un lugar idólatra 100% como otros lugares, como India, como China, o sea, que son politeístas, sí, más decir. O sea, es un lugar libre de expresión, es un lugar libre donde yo puedo expresar ¿cómo se llama? O sea, el evangelio, la predicación del evangelio, donde corre libremente, que no hay ninguna pared para que diga, no, ¿sabes qué? Ya no. Entonces, yo creo que algo bueno, muy bueno va a salir de ahí. Algo que estaba viendo es de que firmó una solicitud para integrarse a Unión Europea. No se agregó a la OTAN, pero sí a la Unión Europea ujú, mandó solicitud. Y es algo bueno, porque las mismas naciones de alrededor, como tú decías, ya lo están apoyando, Ucrania. O sea, sí, ellos mismos se duelen, dice, es que no podemos meternos, pero te vamos a ayudar. Y sí, en un futuro, porque te consideramos parte de nosotros, ¿verdad? Se separó de esa bueno, ahorita es Federación Rusa, pero lo que era la URSS, ¿no? Que eran todos esos países y cada uno se independizó y eligió su propio destino, su propio camino y ahora ellos se consideran más de la Unión Europea. sí, Es decir, yo soy de acá, yo no quiero ser parte de tuyo, ¿verdad? Entonces ya firmó una solicitud y está en proceso. Obviamente por la guerra se hace lo mismo, no hay ningún aceleramiento, pero yo creo que algo bueno, muy bueno va a pasar en ese sí. país. Y nos toca como cristianos orar, ¿verdad? Orar por la gente pues, que está sufriendo, porque al venir guerra sufren escasez, la comida, el agua, la luz, o
sea, ya no hay abastecimiento como normalmente. Entonces están batallando. Y de hecho el capítulo 5 de Mateo habla mucho de eso. Ahí el capítulo 5 de Mateo habla de habla de eso, de cómo como cristianos debemos de actuar en enfermedades, en pandemias, saliendo de una pandemia, en guerras, ¿verdad? Dice, porque tú ve, dice el 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mí, Padre, heredad el reino preparados para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, cuando te vi, te dimos, te vimos hambriento y te sustentaremos o sedientos y te dimos de beber. Y aquí el 38 dice, cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti. Y respondió el rey y le dijo, y le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces esto habla de cómo Dios, ¿verdad? Cómo nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Debemos, yo pienso que ahí entra el amor de Dios. El amor de Dios, vemos a los hombres, ¿verdad? En dificultades. Ahorita estamos viendo a Ucrania en dificultades. Y ahí vemos cómo Dios se manifiesta, ¿verdad? Cómo con su poder, ¿verdad? Si tuve hambre, pues le ayudamos a nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, eso es importante, tener el temor de Dios y hacerlo. Y eso es tener frente a frente a nuestro Dios. Fíjate, ahorita que leías todo, se me venía a la mente todas las imágenes que he visto de las naciones que les están ayudando, ¿no? Dice, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Las noticias hablan de que muchos han migrado, más de 1.5 millones de personas han migrado a las naciones vecinas, más a Polonia. Entonces yo veo cómo los polacos, digo, juntaban ropa y ahí está, agarra lo que quiera, Sí. agarra lo que necesite, comida, aquí hay comida. ¿Qué más? Hogar, tenemos refugios, o sea, fui forastero, ellos son forasteros ahorita, no tienen un hogar, son forasteros. Son forasteros. Y Dios los está respaldando y ellos los están recogiendo. Sí. O sea, la verdad yo digo, yo nunca había puesto atención en ese país, o sea, Polonia, yo lo había escuchado, pero nunca había visto algo así. Sí. Y digo, wow, o sea, no, o sea, yo sé que Dios los está usando y que Dios los va a bendecir mucho, o sea, benditos las personas que Sí. como tú dices, hicieron todo esto. Sí, pues el Señor está diciendo, si lo hiciste a las personas, ¿cuándo te vi, Señor? Pues si lo hiciste a uno de mis hijos, me lo hiciste a mí. Entonces yo creo que tener ese corazón de ayudar a las personas, de bendecir a las personas, esa sensibilidad. No todos los hombres tenemos esa sensibilidad de ayudar en el momento adecuado, de tender la mano. Pero, por ejemplo, yo batallo en eso, pero mi esposa nos complementamos y ahí dice, oye, está pasando por esto, vamos a ayudar.
Y ahí Dios nos usa de una forma u otra, ¿verdad? Entonces, no cualquiera, ¿verdad?, lo hace. Solamente muchos que tienen temor de Dios o que tienen compasión de los hombres, de las personas. Así Y es es. obrando Dios en sus vidas. Así es. Sí. Entonces, tenías unos versículos por ahí. Sí, bueno, yo tenía en segunda de Tesalonicenses, pues hablamos que todo esto era principio de dolores, ahora todo lo Ujú. que está pasando, más sin embargo, todavía no es el fin. Pero menciona, por ejemplo, en segunda de Tesalonicenses 2 del 1 y 2 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que era lo que hablamos en Mateo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar ni os conturbéis. Antes de pasar al siguiente versículo, es muy importante detenernos y leer porque dice que en nuestra reunión con Él nos vamos a reunir con Él. Esa es la importancia de la venida de Dios, que nos Ujú, vamos a sí. reunir con Él. ¿Quién no quisiera reunirse con Él? ¿Verdad? Nosotros no lo hemos visto, no lo vimos en carne, pero tuvimos un encuentro con Él, ¿verdad? O sea, qué bonito, como tú decías, pues va a ser ese momento en el que nos reunamos con Él. Eso es algo muy bonito, es algo que tenemos que rescatar, o sea, que muchas de las veces vemos catástrofe y no, va a pasar esto y Sí. no, hombre, se va a poner bien feo. Pero oye, espérate, aquí nos dice que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, va a ser algo bueno, Sí. va a ser muy bonito. Muchas veces nos afligimos mucho. ¿Qué va a pasar? Si llega una guerra o si pasa o algo, no sé, un terremoto, una inundación. ¿Qué va a pasar de mi vida? ¿Qué va a ser de mí? O sea, nos afligimos mucho. Ajá. Y cuando sabemos que Dios tiene el control de todo, muchas veces es algo que estamos pasando. Por ejemplo, a los ucranianos no les gusta que, que Rusia los está invadiendo o que haya guerra. O sea, ¿a quién le va a gustar? Pero a lo mejor Dios lo permitió para crecer. Muchas veces lo que estamos pasando, lo que estamos y nos afligimos, ¿verdad? Y decimos, es que nos puede llegar, nos puede tocar a alguna familia o algo, alguien de mi familia, pero Dios a veces lo permite para crecer, para fortalecernos. Entonces, la reunión con nuestro Señor Jesucristo, el día que fallezcamos, ¿verdad? El día que nos vayamos, que muramos, me acuerdo de una canción, vamos, que no me acuerdo quién la canta y estás hablando la vez pasada de eso, de una canción de al estar a tu presencia y lo dice solamente una Oh, palabra y yo la escucho y digo, qué hermoso va a ser el día que esté frente al Señor. Entonces, qué bonito va a ser eso. Para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. No solamente es un versículo que decirlo por decirlo, sino que lo vivamos, ¿verdad? Entonces, estar seguro de que el día que muramos, el Señor nos va a recoger. El Señor, vamos a ir con el Señor. Y esa es la seguridad de nuestra salvación. Y eso es la seguridad de que nosotros estamos salvos en Cristo. Y por eso los principios de dolores muchas veces nos tenemos miedo de lo que va a venir, de guerras, de catástrofes. Tenemos miedo por lo que va a venir. Sí, pero si estamos seguros en Cristo, debemos de tener primeramente pensar en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Si nos toca, pues bienvenido sea. Nos toca morir, bienvenido sea, porque yo sé en quién he creído. Yo sé a dónde voy. Y qué hermoso es escuchar eso. Por ejemplo, cuando falleció mi abuelo, él decía, tengo miedo a morir. Y era un ujú. pastor. Todos tenemos miedo a morir. Porque no Sí, sabemos qué hay más allá. No sabemos.
Pero le decía a mi mamá, ¿pero estás preparado? Sí, estoy preparado. Entonces, ¿por qué tienes miedo? Decía, y él decía, porque a lo mejor tengo miedo a lo que dejo. Tengo miedo a lo que dejo, porque no he probado lo que viene después de la muerte. Pero sí estoy seguro de dónde voy. Entonces, qué hermoso es tener esa confianza, esa certeza a dónde vamos, ¿verdad? Y creo que muchas personas que están en la guerra, que han aceptado a Cristo como su único Salvador, saben a dónde van. Entonces es una esperanza, es una esperanza. La guerra es fatal, ¿verdad? Es algo feo, es algo terrible, pero muchas veces Dios lo permite para crecer. Decía, hablamos de guerra espiritual. Otro, otro tema, pero también Dios permite para que crezcamos en el Señor. Y hay un propósito en todo esto. ¿Por qué ¿cómo se llama? Los ucranianos, Dios les permitió vivir eso? Porque hay un propósito para que ellos, ellos entreguen su vida a Cristo, busquen a Dios. Dios nos prepara muchas veces para que lo reconozcamos. Sí, y fíjate que sí, yo oraba por eso, porque yo decía, yo decía, Señor, que ellos te conozcan a ti, o sea, que ellos vean que tú los salvaste, que ellos volteen a ver, y no solamente ellos, nosotros, los que estamos viendo, que volteemos y busquemos a, perdón, y busquemos a Dios, que volteemos a ver a Dios. Muchas de las veces Dios permite eso para ver a Dios, para decir, Dios, gracias, o aquí estoy, simplemente todo esto te necesitamos, etcétera, etcétera. Fíjate que nosotros estamos de este lado del mundo y nos ponemos a pensar la vida de un ucraniano y volteamos a vernos en perspectiva y vemos y muchas veces nos levantamos y sin como sin nada, se acaba el día y como si nada, cuando debemos decir gracias Dios porque no estoy en un país en guerra, porque me puedo levantar en la mañana y me das un día más, y porque puedo ir por las calles y puedo ir a dejar a mis hijos, o puedo ir a la escuela, o puedo ir a mi trabajo sin nadie que me esté apuntando con una pistola, porque soy libre de profesar la religión que yo quiera. Entonces, estamos privilegiados por Dios. Uh-huh. Entonces, pero va a venir el día en el cual Dios va a quitar todos sus privilegios. Sí. Y vamos a tener, y va a ser ese día que vamos a tener que sufrir, ¿verdad? Porque sí. Sufrir, y vamos a ser, y a lo mejor vamos a ser perseguidos. Como dice la palabra, ¿verdad? Vamos a ser perseguidos. No lo sabemos, pero Dios da la fortaleza. Sí, porque dice que todos van a unirse, o sea, va a ser como un orden mundial, o sea, se van a poner de acuerdo todas las naciones, que se van a poner en contra de Cristo, y pues nosotros somos cristianos, ¿verdad? Va a haber un momento en que van a detestar, ¿sabes qué? Esa religión no, por causa del nombre de Cristo. Sí, de hecho, en Apocalipsis, ahí en Apocalipsis 20, habla de eso. Y muchas veces lo leemos y habla otra vez de Gog y Magog. Y habla de que todo esto va a pasar, ¿verdad? En Apocalipsis 20. Déjeme lo busco. Sí, porque dice que... Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Uh-huh. Por tanto, ya explica de que cuando veamos esto, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, a uno de los escogidos. Ya los he dicho antes, así que se dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis.
Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. Entonces dice que va a venir como un rayo, ¿verdad? Después de todo el sufrimiento, de toda la explicación que da Jesús, ¿verdad? Sí. Y en Tesalonicenses, pues dice algo parecido, dice, nadie os engañe en ninguna manera, en el versículo 3, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía, yo consultaba, Gama, y el significado de apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Van a rechazar total, o sea, es una, ¿sabes qué? No, va a haber un rechazo de la fe cristiana, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ahorita tenemos culto libre. Sí. O sea, en este entonces... Sí, y de hecho, ahorita somos libres, pero al venir el anticristo va a ser una orden mundial. Entonces, a hacer orden mundial, él va a tener el poder de hacer y deshacer lo que él quiere. De hecho, ahí Apocalipsis 20, 7, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto. No, era más arriba. En el 5, pero los otros muertos no volverán a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, y la segunda muerte tiene potestad sobre esto, sino que será sacerdote de Dios y de Cristo, y reinará con él 1000 años. Y el 8, y saldrá y engañará a las naciones que está en el cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, y a fin de reunirlos para la batalla. Oiga, aquí habla de una batalla de Gog y Magog, y aquí ya va a haber un arrebato, ¿verdad? Pero antes. Sí, dicen que va a ser, o sea, todas las naciones contra Dios, o sea, contra el pueblo de Dios. En Ezequiel habla de Gog y Magog contra el pueblo de Israel. Aquí está hablando de Gog y Magog en contra de los cristianos, o en contra de los que se quedaron. Entonces va a haber que todas las naciones van a estar peleando, ¿verdad? Todas las naciones se van a juntar en contra de Israel. Dice, y va a haber fuego del cielo, y digo, Gog y Magog, y el fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y las ciudades amadas y de Dios, y descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Aquí todo esto, después de todo esto, de esta batalla, Dios va a lanzar a Satanás, al anticristo. Lo van a lanzar a la bestia, al lago de fuego. Hablábamos de que Dios, ahorita Satanás está amarrado de manos, ¿verdad? Está amarrado, pero en ese tiempo Dios va a ser suelto, y va a hacer y deshacer lo que Él quiere, ¿sí? Sí. Y al acabar toda esta batalla, en la cual va a ser victorioso nuestro Señor Jesucristo, el diablo va a ser lanzado al lago de fuego, y ahí va a ser atormentado por los fines de la tierra, ¿verdad? Fines de los siglos, dice la palabra de Dios. Entonces,
Entonces, esto son profecías que está escribiendo Juan. Juan, el apóstol de Juan. Entonces, son profecías que se van a cumplir. Que lo que estamos viviendo no son principios solamente. Ujú. Que lo que estamos viviendo no quiere decir que ya estamos acercándonos a esta batalla. No quiere decir que ya estamos en esta batalla, sino que nos estamos acercando. ¿Sí? Son los principios de esta batalla. ¿Sí? Sí, sí, así es. Cuando ya pase eso, obviamente como leíamos ahorita, Jesús ya vino como un rayo, ¿verdad? Sí. Por la iglesia, Por por su su pueblo. pueblo. Y pues dice todo eso, ¿verdad? Para que nosotros veamos, que seamos conscientes de que todo lo que está en la palabra se cumple. Se cumple. Todo, absolutamente todo. Eh, en Mateo 24, antes de que Jesús venga, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O sea, una escapatoria, o sea, un monte es un refugio, era algo alto donde no los pueden tocar. Toca. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. O sea, el que esté en, pues sí, en un lugar privilegiado, ¿no? Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. O sea, más bien, pues van a huir, ¿no? O sea, ya no regreses, o sea, por todo lo que va a pasar. Más hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, como pues, pasa. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Yo sé que todos sabemos que hoy en día los días no duran mucho, ¿verdad? No. De pronto ya amanece y ya de repente estás en la cena. Y uno se da cuenta y digo, ay, qué rápido se pasa el día. Y dice mi abuelo, es que ahí dice en la Biblia. Y luego le leo esto y dice, ándale, ahí está. Ahí está, y dice que aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces algunos dijeron, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Hay falsos cristos. Ahí está el que está en la cárcel, el de la luz del mundo. El de la luz del mundo. O sea, no sé, estoy muy bien enterado, pero dicen que lo adoran, ¿no? También De a hecho, ese. el hombre de Joaquín Jason, creo que se Ajá. llama, el de la luz del mundo, que él se autonombra como Jesucristo, como el Hijo de Dios en esta tierra, cuando realmente nomás tenemos el Hijo de Dios, que fue Jesucristo. Entonces, Es un es un falso falso Cristo. profeta, un falso Cristo. Hace poquito en Israel también hablaban de un profeta que vino, ¿verdad? Que era el Cristo y celebraron muchos días. Y al final del tiempo, no sé si lo asesinaron, no sé si murió y creían que iba a resucitar. Y cuando se dan cuenta que no resucita, borran todo. Entonces dicen, no, no era. Entonces vemos cómo se están levantando falsos cristos, falsos hombres, ¿verdad? Que no es el verdadero. Entonces, pero aquí dice muy enteramente que ya vino Cristo a traer salvación, que ya vino Cristo. Lo único que esperamos es su venida por su pueblo, a Ujú. reencontrarnos con Él. Eso es lo que esperamos. No estamos esperando que venga a vivir, sino que venga con trompeta y con poder a levantarnos como su iglesia. Así es, aquí dice, entonces dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos,
desde un extremo del cielo hasta el otro. Sí. Entonces vemos Venía. cómo el Señor va a venir por su iglesia, por todos los escogidos, por todos los que hemos creído, por todos los que hemos creído en Él, por todos los que hemos entregado nuestra vida, ¿verdad? Solamente por los que han creído en Él, los que han recibido a Cristo como su único Salvador, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que solamente por la fe entramos a ser salvos, entramos a ser de Cristo. Amén. Sí, estamos separados en delitos y pecados, pero solamente creyendo en Él somos salvos. Solamente por eso. Entonces, no necesito hacer nada, nada para yo ganarme una salvación. Solamente creer en el Cristo. Y hoy estamos a tiempo. Hoy es el día de salvación. Como dice su palabra, es el día de salvación y el día que Dios escogió, ¿verdad? Para que tú, te lo digo a ti, para que tú seas salvo, tú que me estás escuchando, para que Dios toque tu corazón. Entonces, los días vendrán, van a venir guerras, van a venir terremotos, van a venir desastres, van a venir, se levantarán pueblo contra pueblo, padre contra hijo, hijo contra padre, clubes de fútbol contra otras barras de fútbol, se levantarán y van a ser desastres, van a venir terremotos, inundaciones, van a venir desastres en esta tierra. Pero hay que estar firmes en el Señor. A pesar de todo eso hay que estar firmes porque Dios ha sido fiel y va a ser fiel y siempre será fiel. Si a pesar de todo eso, y dice, hay aquel el que claudique, el que ya no crea, que diga, no, es que ya se tardó mucho, no va a venir, no creo que venga. Hay aquel, porque todo lo que hemos creído esperamos que va a llegar y debemos de estar preparados como las 10 vírgenes, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí en Mateo 25, como las 10 vírgenes velando a que llegue nuestro Señor con aceite, que nuestra lámpara está llena de aceite. Y es muy importante que escuchen este mensaje que dice en su palabra, que dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Esto va a pasar, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, eso nos debe de nosotros poner los pies en la tierra. O sea, decir, esto no es un juego. Exacto. Esto es real. Esto es real. Entonces, no estamos jugando. No debemos de jugar con la palabra de Dios. Dios ya nos enseñó lo que debemos de aprender. Y debemos de llevarla conforme a su palabra. Llevar nuestra vida conforme a su palabra. Hacer su voluntad. Que vamos a caer, pero estamos en el proceso. Sí, una persona me decía a mí que este mundo no se iba a acabar. No, este mundo va a seguir y se va a recuperar este mundo. O sea, era como que una creencia extraña. Cuando aquí la palabra de Dios nos dice en Isaías 11:4, dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. O sea, va a decir que va a herir la tierra, va a pasar algo. Muchas religiones dicen, no, esta tierra se va a quedar intacta, yo por eso hago casas, por eso hacemos edificios, porque
aquí vamos a volver a vivir. No es cierto. Aquí la Biblia habla de que Dios mismo dice va a herir la tierra con la vara de su boca. O sea, todos va a ser parejo para todos. No hablamos de una catástrofe, pero sí hablamos de que Dios es justo, ¿no? Entonces, Él va a hacer todas las cosas nuevas, Él va a traer todo a juicio y todo va a ser para nuestro bien. Por eso es importante que conozcamos. Que creamos en Él. Porque recuerden que vamos a ser juzgados todos. Todos vamos a ser juzgados. Dios nos va a juzgar a cada uno de nosotros. No me imagino cómo va a ser el juicio. Pero sí me imagino yo estando juzgado por Dios y poniendo a Jesucristo por delante contra mis pecados. Me imagino yo siendo juzgado y estando un abogado que es Jesucristo diciendo, Él es mi hijo también. Y separando al rebaño de su prado y a los que no creyeron. Qué terrible va a ser a los que no creyeron en Cristo, a los que no recibieron a Cristo como su único Salvador. Qué terrible va a ser para ellos. Por eso estamos a tiempo, en aceptarle, en recibir a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Y no solamente recibirlo, sino hacer su voluntad, ¿verdad? Porque decía yo, recibirlo es el principio de una salvación. El principio de ya somos salvos, ¿verdad? Al recibirlo. Ahora vamos a tratar de vivir, no por una salvación, sino por el amor que Él nos ha dado para hacer su voluntad. ¿Sí? Sí, la salvación no es por obras, no es porque hiciste algo bueno. La salvación es por creer, por amar a Dios. Entonces, si tú creíste en Cristo, ten la seguridad. Si creíste, realmente creíste en Cristo, ten la seguridad que Dios va a ser tu abogado el día del juicio. Y si no has creído en Dios, estás a tiempo a recibirlo. Entonces, es algo, el amor, mirar cuán amor nos ha dado el Padre. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, el amor de Dios es hermoso, es eterno. Y yo lo veo en Juan. Una vez escuché a alguien, a mi pastor, Juan, el discípulo amado. Vemos al Evangelio de Juan y dice, y habla del amor. Vemos los tres, primera y segunda carta de Juan y habla de amor. Y llegamos a Apocalipsis y habla de amor. Del amor de que todo lo que va a pasar, todo lo que va a suceder, nos está avisando por amor. ¿Para qué? Para que creamos y nos entreguemos a Él. Entonces, ¿cómo Dios usó a este hombre? Entonces, rumores de guerra, guerras que van a venir, problemas que van a venir, pero hay que estar firmes en el Señor. Entonces, guerras, ¿irías a la guerra? Sigues con la misma pregunta. ¿Irías a la guerra? Sí, sí iría a la guerra, pero con una convicción que Cristo murió por mí. ¿Tenías temor a la muerte? Sí, tengo temor, porque no sé qué va a pasar, pero estoy seguro que voy al cielo. ¿Sí? Sí, muchas veces tenemos, pues, como tú dices, los cristianos, guerras espirituales. Uh-huh. ¿Irías a la guerra espiritual? Muchos sí, muchos no. Yo creo que debemos de ir a esa guerra, ¿no? Como cristianos, pues debemos hacerlo, ¿no? Debemos de luchar por nuestros seres queridos, por nosotros mismos, por las guerras que vienen contra nuestra vida. Debemos de lucharlas y pelearlas, porque otra opción es rendirte y decir, me rindo, hazme un prisionero,
pero no, sí es su palabra que Y luchemos. la peor que me rindo. Por ejemplo, una guerra puede ser, no sé, una guerra contra mi voluntad. ¿Verdad? Puede ser que dejé el alcohol, ¿verdad? Y estoy peleando una guerra contra no tomar alcohol. Y al rendirme es volver a estar en el alcohol. ¿Verdad? Y sabemos que el alcohol, el exceso de alcohol te trae muchos cosas a la vida, ¿verdad? Puedes golpear a alguien, no estás en tus cinco sentidos. Entonces, esa puede ser una guerra. Pero también hay muchas diferentes guerras espirituales que llegan a nuestras vidas y que debemos de enfrentarlas como hijos de Dios. Hay veces que nos agarra la guerra cabizbajos, pero Dios está ahí. Cuando nosotros reconocemos, decimos, yo no puedo solo. Necesito a Dios, a alguien que me respalde. Y ahí está Dios. Yo no voy a ganar ninguna guerra si Cristo no está conmigo. Yo no voy a ser campeón si Cristo no me respalda. Si Cristo no está enfrente de mí como, como gigante, quitando mis rivales. Yo no puedo ganar esa guerra. Y solamente la guerra se gana claudicando. O sea, solamente la guerra se gana, como lo dijo Juan el Bautista, que humillarme para que él crezca. Solamente así se ganan las guerras espirituales. Estando en oración, estando humillado delante de Dios. ¿Sí? Una persona altanera delante de Dios no puede ganarla. Solamente con Cristo puedo ganar todas las guerras espirituales que vienen a mi vida. Yo no puedo solo. Necesito a Cristo de mi lado. Necesito a Dios cubriéndome con un escudo. Sí, hay veces que nos va a zarandear la guerra, pero va a ser de bendición. Va a haber algo bueno. Va a haber algo mejor. ¿Por qué? Porque va a ser otro hombre renovado. Otro hombre que a pesar de lo que me pasó, Dios respaldó mis oraciones y estuvo ahí y no me dejó. Y qué hermoso es eso. Cuando Dios respalda a alguien que está dispuesto a, a menguar para que Él crezca. Y eso es lo que nos falta muchas veces en nuestras vidas. Fíjate que ahora en una clase de ética eh, tengo compañeros que igual que yo no terminamos en una universidad y entramos a otra. Eh, Revalidando. Nos preguntaba la maestra que por qué no habíamos terminado, si queríamos contarlo. Y, y muchas de las veces no estamos conscientes de que hay guerras que tenemos y que a lo mejor perdemos en una ocasión, pero lo volvemos a intentar, seguimos de pie, seguimos ahí Dando avanzando por... batalla. Ajá. Y una muchacha, a mí no me tocó responder, pero una muchacha que yo conozco decía, bueno, es que mis pacientes no iban, era como una excusa, ¿no? Como diciendo, es que mis pacientes echando la culpa a un tercero. Entonces decía la maestra, pero segura que, o sea, no eres tú, o sea, muy posiblemente eres tú la que está, por eso no terminaste, algo pasó, algo pasa. Y dice, no, pues es que a lo mejor sí. Entonces, para ganar una lucha, tenemos que saber que estamos en una guerra. O sea, decir, sabes que esta situación me está pasando. Tengo que, ya conscientemente, bueno, vamos a ver qué hacemos. Sí. Vamos a lograr hacer esto. Y igual a mí, yo decía, es que tuve una lucha, una guerra, o sea, tuve una lucha en la cual, bajé las manos y dejé que pasara todo, pero ahora digo, bueno, o sea, ahorita digo conscientemente son guerras y yo creo que no nomás yo las tengo, no creo que Uh-huh. todos las tenemos, mis Exacto. compañeros,
compañeros de clases, que ellos tal vez no, no tengan un conocimiento como el que nosotros tenemos de la palabra de Dios, pero sabemos que Dios ama a todos. Dios quiere que todos sean salvos. Sí. Y Dios, yo sé que Dios los ama a ellos. Yo sé que Dios ama a todos, todos, todos. No somos una casualidad ni algo indeseado, sino que Dios nos ama. Por eso nos permite vivir a todos los que estamos aquí. Sí, siempre hay un propósito. Siempre hay un propósito por el cual pasas tus guerras, ¿verdad? Yo le decía a Ana, a mi esposa, le decía, ¿por qué Dios me permitió crecer con un padre alejado de mí? Entonces, al momento de yo crecer, de yo ya en mi vida, pues más grande, más adulta, ¿verdad? Porque todavía soy un jovenzuelo. Entonces, después de mi más grande, ¿verdad? Dios me permitió trabajar con jóvenes y yo creo que me he identificado con muchos jóvenes que pasaron por el mismo proceso. Y Dios me permitió eso para que no me callara, sino que ayudara a más gente, a más jóvenes por el cual están pasando por el mismo proceso y que Dios puede levantarlos de ahí de donde están. Entonces, hay un propósito de Dios y la misericordia de Dios es enorme y el amor de Dios es enorme, que lo veo anteriormente me dolía cuando recordaba eso y hoy lo veo con una bendición de Dios para mi vida, porque puedo ayudar a más jóvenes a acercarse a Cristo, puedo ayudar a más personas con mi prueba, con mi dificultad, con lo que con lo que me pasó, y decirles, no solamente a ti te pasa, a mí me pasó y Dios me ayudó. Y Dios lo permite por eso. Entonces, es un propósito divino de Dios, cada guerra. Entonces, debemos de hacer la voluntad de Dios. Y empezamos a hablar de guerras extranjeras, de guerras entre partidos de fútbol, de guerras espirituales. Pero Dios tiene un propósito para nuestras vidas, en cada aspecto, en cada proceso que estemos pasando. Para terminar, Salí, comentario. No, pues concluimos con eso, ¿verdad? O sea, de que pues sí, busquemos a Dios, ¿verdad? Pero sabemos que Dios está con nosotros y que no nos deja cualquier aflicción que tengamos y que Él siempre va a estar presto para nosotros, siempre nos va a escuchar en todo tiempo. Y pues nada, seguir adelante. Amén. Bueno, mi conclusión es que Dios es fiel y Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para tu diario vivir. No sé por cuál prueba, por cuál dificultad, por cuál guerra estás pasando. A lo mejor estás pasando una guerra en tu nación, como los ucranianos. A lo mejor llegamos hasta Ucrania. O estás pasando una pérdida de un ser querido. O estás pasando por dificultades en tu escuela, en tu diario vivir. Pero solamente recuerda que Dios es fiel, que Dios te ama, que Dios ha sido fiel desde el principio y te ama con un amor eterno. Solamente quiere que tú le entregues tu vida, que le entregues tu cuerpo, tu alma a Él, entregues tu diario vivir. Solamente Él quiere que tú lo aceptes en tu corazón para que tú seas una hija de Dios. Y vas a ver que cada vez que tú ores a Dios, que tú le pidas a Dios por ese problema, por esa dificultad, Él te va a dar paz, Él te va a dar seguridad, Él te va a dar amor y te va a abrazar con sus manos preciosas. ¿Por qué? Porque aquí Sal y yo hemos pasado por dificultades y Dios ha respaldado nuestras vidas y por eso estamos contentos, por eso le alabamos, por eso le glorificamos, porque Él nos amó primero y por eso le amamos a Él. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo soy Alberto Gamaliel
Y síganme en mis redes sociales, por Facebook, por Instagram, por YouTube. Estoy como Gamma WM RM7. Compartan, es muy importante que compartan estos videos que hacemos para así fortalecernos unos a otros. Coméntenos qué quieren que hablemos, qué quieren que tomemos, un tema en especial. Coméntanos si te gustó el video, si no te gustó, coméntalos. Para nosotros es muy importante. Y recuerda, ahí dice suscríbete en la ventanita de abajo. Está una campanita, pon ahí clic en la campanita para que te notifique YouTube cada vez que subimos un video. Dios te bendiga, Dios te guarde, estés firme como soldado y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Dios los bendiga. Nos vemos, cuídense.